Shalom, shalom a todos, buenos días. Vamos a continuar con la reflexión en cuanto al precepto de la no idolatría. Muy bien, a menudo nos encontramos con conductas tanto propias como ajenas, donde este primer precepto de manera inconsciente ya es pasado por alto y se omite la capacidad de poder ponerlo en práctica en su sano juicio. A menudo podemos esbozar comentarios o escuchar comentarios burlándonos sobre creencias ajenas, burlándonos sobre religiones, sobre filosofías y formas de vida que conciben los demás, ya sea por una herencia familiar, como es el caso de la religión, o inclusive por la mera decisión individual de la persona que haya decidido abordar determinado credo. Ahora bien, cuando uno cae en la soberbia y en el acto de burlarse de otro, está cayendo en nada más y nada menos que la vanagloria. La vanagloria es otra manera de idolatría donde uno mismo se empodera y se enaltece por sobre el otro. Esta especie de actitud fanática y de rivalidad es la que también nos lleva a darnos cuenta que la empatía es un factor fundamental para no caer en la idolatría. Nosotros cuando practicamos el rezo de la mañana, con anterioridad, invocamos las palabras de que nos disponemos a amar al prójimo como a nosotros mismos, tanto así a nuestra alma como a nuestra riqueza, y a cada individuo que habite la tierra. Por cuanto logramos hacer esto es que nos disponemos a entrar en la presencia de el Santo, el Rey de Reyes, bendito es su nombre. Amén, ve amén. Cuán importante es, más allá de que estemos 100% convencidos de nuestro recorrido en la vida, de nuestro camino, de nuestra fe, saber que muchas veces la otra persona puede estar inmersa en un mundo de mentiras, o por lo menos en gran parte, y no es nuestro rol el hecho de sentarnos en el banco de juez, como tampoco es muy apropiado estar en un grupo de personas donde delante de ellos nos mostramos de cierta manera, pero en la intimidad con nuestras amistades o familia, mostrarnos de manera burlona. Esta hipocresía no pasa por alto ante los ojos de Dios, el Eterno, nuestro Rey soberano y juez. Por lo cual, aunque para nosotros humanamente existan momentos públicos y existan momentos privados, para el Eterno todo es público y a la vez todo es privado. ¿Qué quiero decir con que todo es público y todo es privado? Para que no quede resonando tan ambiguamente. Que a Dios nada se le escapa. Podemos citar un buen ejemplo donde justamente podemos aprender una buena manera de actuar y no caer en la vanagloria, no caer en la propia idolatría, en la soberbia, el orgullo y el ego, de creernos superior a otros. Podemos poner por caso el ejemplo de un profesor de matemáticas, donde no vemos reflejado frente a su alumnado el manifiesto de exponer aires de superioridad para con sus alumnos o sus aprendices por el mero hecho de tener el conocimiento exacto en la ciencia la cual está brindando clases. Es decir, un maestro de matemáticas no va a estar burlándose o jactándose del conocimiento que pueda tener por sobre sus alumnos, por sobre las personas que lo rodean.
dentro y fuera de su salón de clases. Para hablar un poco de la Torá, de las Escrituras, tenemos al profeta de los profetas, que fue Moisés, y en ningún momento tampoco, para los que conocen las Escrituras, para quienes no, voy a hacer esta aclaración también, no tenemos reflejado de manera escrita que este gran profeta se haya jactado de haber podido recibir en primera persona las 10 instrucciones o los 10 mandamientos en Sinaí. Tampoco vemos que se haya jactado adelante de las personas con soberbia y vanidad por el hecho de escuchar la voz de Dios, por decirlo de una manera. Y tenemos un claro ejemplo donde él se enalteció a sí mismo ante el hecho donde ocurrió un milagro por parte de Dios, donde de una roca emanó agua, de la cual les servía como fuente para beber. Vemos aquí en este relato donde Moshe se equivoca, no lo hace de manera intencional y se enaltece sin darle reverencia al mismo eterno Dios Padre Celestial, Rey y Juez sobre todas las naciones. Pero también podemos ver los actos que desarrolló y las consecuencias que conllevó esto, que no fueron muy gratas. Es decir, que no por citar este caso, esta eventualidad, estamos justificando lo que haya hecho este gran profeta, más todo lo contrario. Se está poniendo sobre la mesa que así como nosotros era una persona con errores y virtudes. Entonces, no es propicio vanagloriarse, no es propicio jactarse, menos cuando uno cree estar en lo cierto. Porque cuando uno abraza esa posibilidad, tiene la obligación de entender al otro, tiene la obligación de ayudar y ser solidario con el otro. Muchas veces, cuando hablamos de los 7 preceptos, se puede llegar a pensar que son 7 preceptos básicos y en el hambre de querer conocimiento, las personas suelen buscar más. El punto central no es el conocimiento, sino la comprensión. ¿De qué me sirve conocer? ¿De qué me sirve leer? ¿De qué me sirve tener una biblioteca en mi casa si no he comprendido que esto es llevar a la práctica, ponerlo por obra? De nada sirve ser un gran lector, ser un intelectual, si no abrazamos la realidad que hay que cumplir, de ser buenas personas y llegar a la comprensión a la hora de aplicarlo y ponerlo por obra. Porque nos suele pasar que decimos, Dios uno es, fuera de él no hay otro, no soy idólatra, me comporto como dice la Torá, no caigo en el camino de los pecadores, Dios, yo sé que tú eres uno solo, pero yo sé que tengo la razón, sé que tengo la verdad. Pobre de aquel que está inmiscuido e inmerso en idolatría. Mira las tonterías que está creyendo, que tal o cual persona va a venir y la va a salvar. Y así empezamos con la soberbia y el ego y nos enaltecemos, sacamos pecho y nos vamos a la calle, nos vamos al trabajo, nos vamos a hacer las compras, nos vamos de paseo, nos vamos a recrear a un parque con ese espíritu, viendo a los demás como pobres ilusos, viendo a los demás como idólatras, como personas errantes, y no las vemos como al propio prójimo. El Sidur no Ágida habla de esto, de amar al prójimo como a uno mismo. También esto es tomado, por supuesto, de la Torá, de la Biblia, vamos a decir, ¿no? El Sidur no Ágida
Es un libro donde allí tenemos preceptos que nos llevan a una breve conclusión de lo que es la manera de comportarse, de vivir y desarrollarse de un no judío, ya que comprendamos que la Biblia, el Antiguo Testamento, es de índole judía, ¿no? Esto fue dado al pueblo de Israel. Entonces uno ajeno a esto diría, bueno, yo no soy de Israel, no vivo en Israel, no soy judío, ¿cómo aplicaría en mi caso? Bueno, la forma de poder comprender esto se encuentra justamente mucho antes de que se le den las tablas con las 10 instrucciones a Moisés. Y ahí tenemos escrito claramente cómo es la manera a comportarnos. Aunque muchos digan, ¿dónde hay una parte que diga, estas son las leyes de Noé, este es un Sidur Noágida? No necesariamente tiene que decir así. Por ejemplo, en Génesis, en el principio de la creación, no se habla de, o mejor dicho, se habla de un árbol y un fruto. Ahora bien, no se está hablando de, por ejemplo, un árbol de manzanas, sino más bien que no es literal, sino que puede ser metafórico. Tiene un mensaje oculto a descifrar. ¿Por qué oculto a descifrar? Porque he aquí que tenemos ante nuestros ojos la importancia de profundizar en el asunto, de meditar y tomarnos con seriedad lo que tenemos frente a nuestros ojos. No como niños, sino como personas responsables y maduras. Pues bien, entonces, ¿existe una parte donde se diga este es el modo de proceder según las leyes de Noé? Claro que no. Ahora bien, si nosotros leemos con profundidad, vemos que los 7 preceptos noágidas, es decir, de los descendientes de Noé, y previos también, previos a los tiempos del patriarca Noé, es decir, ya desde el principio, desde Bereshit 1:1, ahí podemos ver cómo se nos está instruyendo la manera de actuar. Podemos ver el hecho de que si hay un creador que ha creado la luz, que ha creado el cielo, que ha creado las distintas especies, que ha creado los frutos, que ha creado las plantas, que ha creado el ser humano, tenemos el claro mensaje de un solo Dios, la no idolatría. También podemos ver cómo Dios da vida, cómo creó las cosas. Entonces nos podemos dar cuenta cómo se trata de dar vida, no de matar o no asesinar a la persona. Recordemos que existe el asesinato espiritual, ¿no? Que es el estar enfatizando en la otra persona el constante error o el pasado error. Pero también está el suicidio espiritual, que es estar martirizándose, flagelándose de manera conceptual por errores cometidos en vez de corregirlos y proseguir en nuestra vida, seguir adelante con mejores actos, más nobles. Entonces también ahí tenemos cómo nos refleja la no idolatría y el hecho de no asesinar. También podemos ver cómo en base a este relato las cosas fueron sucediendo y conllevan una verdad en sí misma. Conllevan una verdad. Podemos ver cómo Dios al primer hombre le había advertido qué es lo que podía hacer y qué es lo que no debía hacer. El hombre decidió ir más allá y probar cuáles eran las consecuencias de hacer lo que se le había advertido no hacer como primer precepto. Entonces vemos que Dios no mintió, Dios no blasfemó, dijo la verdad. Si tú tomas del árbol que está en medio del huerto, has de morir. Para resumirlo, vamos a decirlo así. ¿Qué pasó? Tomaron del fruto de ese árbol y conforme pasaron los años, mueren. En ningún momento Dios le dijo, en el mismo momento en que mueras, en que tomes de ese árbol, vas a morir. Sino que le dijo que va a morir si toma de ese fruto.
que a partir de ese momento entraría en vigencia la posibilidad de que la muerte abrace la vida del hombre. Ahora, esto lo decretó Dios. Dios decretó que iba a ser así, que la muerte iba a tener lugar en caso de. Entonces también tenemos como no es mentira cuando leemos a lo largo de la Biblia que dice, por ejemplo, en Lamentaciones 3:38, dice que de la mano de Dios sale el bien y el mal. Bien y mal muchas veces es comparado con la vida y la muerte. Y en Génesis vemos cómo Dios le da vida al hombre, pero a la vez le advierte, has de morir si haces tal o cual cosa. Entonces, no es mentira. Dios no miente cuando nos instruye que de la mano de Él sale el bien, el mal, la luz, las tinieblas, la vida y la muerte. Entonces tenemos el primer precepto, que es la no idolatría, un solo Dios creador. No blasfemar. Tenemos un Dios que fue honesto, que fue sincero. Tenemos otros preceptos, pero los vamos a ir desarrollando a medida que Dios lo proponga, que Dios disponga. Y bueno, introdujimos un poco lo que es el no blasfemar, que es el segundo precepto, el cual Dios mediante estaremos explayando de alguna u otra manera de ser posible. Desde ya vamos a ir cerrando, que la intención es no hacerlo demasiado extenso, pero es un tema que se puede profundizar y dialogar y compartir de manera extendida, no solo con personas que hayan abrazado esta nueva forma de ver y entender a Dios, sino que también es apropiado hablarlo con personas de las naciones al margen y más allá de su credo dogmático, de su religión, porque es labor menester idónea y necesaria empíricamente en cada uno de nosotros rige el poder ayudar al otro. Eso es lo que se denomina tzedakah, lo que es poder ayudar al otro a hacer actos de caridad, de solidaridad para con el otro. No en el afán de conseguir o salir a buscar adeptos, no en el afán de salir a predicar de una manera radical o fanática, simplemente con la base de crear un mundo mejor, un mundo donde las personas puedan llegar a tener una mejor reflexión de una manera más inteligente y madura en cuanto a las escrituras, ya desde el Bereshit 1:1 en adelante. Shalom, shalom a todos.